los notarios de Colombia, dándole cumplimiento a una gran instrucción del Consejo Directivo de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. En el día de hoy iniciamos una capacitación a todos los notarios y notarias de Colombia y a los empleados de todas las notarías de Colombia que se están preparando para el concurso público y abierto del notariado a llevarse a cabo el prueba académica el 7 de diciembre del presente año. Hemos preparado ya los primeros tres grandes martes de capacitación. Hoy nos honra con su presencia el doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas, notario 54 del Círculo de Bogotá, quien nos va a compartir de su extraordinaria experiencia en el tema penal con la conferencia La responsabilidad penal de los notarios. De hoy en 8 días, martes 19 de agosto, también a las 6 de la tarde, tendremos la conferencia del doctor Juan Carlos Vargas Jaramillo, notario 42 de Bogotá, profesor emérito como el doctor Márquez. El doctor Juan Carlos Vargas es profesor de la Universidad Externado de Colombia actualmente y nos va a compartir sus grandes ideas y sus teorías sobre los procesos de sucesión ante notario. Y el martes 26 de agosto a las 6 de la tarde tendremos la conferencia del doctor William Taboada, presidente del Colegio Nacional de Curadores de Colombia y curador número 1 de la ciudad de Montería, sobre el tema el derecho urbano y el derecho notarial. Valga esta oportunidad para recordarles que, como lo vamos a ver en pantalla, tendremos la primera feria nacional del libro notarial, registral y de derecho urbano entre el lunes 25 de agosto y el viernes 5 de septiembre. En esta feria que se va a llevar a cabo en esta sede de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, carrera novena 9720 de Bogotá, tendremos la exposición de notarios actuales o pensionados, notarias y notarias, curadores y curadoras, registradores y registradores que han escrito sus libros y que nos sirven también como apoyo para el concurso notarial. Esta feria tendrá una atención al público de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Se pueden comprar los libros y la idea es que con la colaboración de todos ustedes, por favor, podamos hacerles saber a los notarios y notarias de Colombia que tienen su librito que lo traigan. No vamos a tener ningún costo por la presentación de ningún libro, ni se le va a cobrar ninguna comisión al notario o notaria o registrador o curador que venda sus libros. Es una gran experiencia y se van a tener eventos culturales en el marco de esta feria, como el lanzamiento del derecho tributario y el notario de la doctora Luz Mari Cárdenas, notaria de Bogotá, experta en derecho tributario. Entonces, quedamos invitados para que participemos de este ciclo de conferencias ofrecido gratuitamente por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano a los notarios y notarias de Colombia, a sus empleados y que van a concursar en el mes de diciembre
para las 300 o más notarías vacantes que se puedan tener. Me informan que ya está el doctor Márquez, todavía estamos, él nos pidió unos segundos, ya estamos conectando a nuestro conferencista, el doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas, es PhD, abogado, notario 54 de Bogotá en propiedad, doctor en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, España, especializado en criminología del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, diplomado también en Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, ex magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, ex magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, ex agente del Ministerio Público, actualmente es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, España, es docente en Derecho Penal y Disciplinario, en lo cual tiene una maestría en el tema disciplinario. Él sí que nos va a hacer un aporte grandísimo en la Feria del Libro Notarial, Registral y de Derecho Urbano, toda vez que tiene los siguientes libros: Manual de la Teoría del Delito, Responsabilidad Penal del Notario, que es la conferencia de hoy, La Víctima y los Mecanismos de Justicia Restaurativa, la autoría mediata en el derecho penal, delincuencia económica, coautoría en derecho penal, la delincuencia organizada y la responsabilidad penal. De tal manera que estamos frente a un catedrático y a un intelectual de la talla del doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas, notario 54 de Bogotá, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas. ¿Me están escuchando? ¿Me oyen? Sí, señor, lo escuchamos correctamente. Sí, doctor, se oye Sí. perfectamente y tenemos en sala 120 colegas que lo Bien, están escuchando. bien. Sobre este tema del derecho penal, para los que están en el concurso, pues debo indicarles que mi experiencia en los concursos, como estuve magistrado y como notario y en los otros que he participado, pues en los que he quedado entre los 15 o 20 mil que se han presentado, he estado de 10. Puedo darles algunas recomendaciones basadas en la experiencia y también en el tema de que alguna época tuve la oportunidad de hacer preguntas para los exámenes del ECAES, de manera que no se trata solamente aquí de hablar del tema penal, sino también darles algunas recomendaciones. Trato de concretarlo para que sepan lo que corresponde al examen, es decir, lo que es en materia penal, elementos básicos que se refieren al derecho notarial y registral. Es muy concreto y por los exámenes anteriores en los que he participado, pues son 3 temas muy concretos para que los tengan presentes. Y le hago esta referencia porque de un notario se espera que sepa el civil, comercial, laboral, pero a veces se preguntan por qué en un tipo de exámenes sale el tema de orden penal. Anteriormente incluyeron disciplinario. Por eso es que muchos se sorprenden porque están preparados en temas del notariado, del derecho civil, pero muchas veces se ven sorprendidos para el que se dedica al derecho civil o al derecho comercial, temas de derecho penal.
pero así es el examen y la idea es que darles algunos elementos básicos del derecho penal que les permiten afrontar esas 10 preguntas que generalmente salen sobre este tema. Pero de pronto, como todo se estudia para el derecho civil y comercial, esta área a veces se deja pendiente y muchas veces se busca contestarlo con el sentido común. El sentido común en derecho penal, desde el punto de vista de la dogmática, pues no es precisamente una buena orientación para resolver un examen. De manera que cuando hablamos de responsabilidad penal, es necesario determinar cómo surge la responsabilidad penal del notario. Es decir, ¿y qué implican esos conceptos? La responsabilidad penal nos lleva a determinar que para que un notario pueda ser condenado, cualquier persona, desde el punto de la justicia, se requieren que tengan en cuenta dos requisitos. Primero, que debe existir un delito y segundo, determinar quién es el autor o el partícipe de ese hecho. Estos dos elementos fundamentales de determinar la responsabilidad penal, pues son los dos capítulos que tienen que ver con el examen, unido a un tercero que se refiere a los delitos que puede cometer el notario como servidor público. De manera que la idea es tratar de concretarle estos tres capítulos, o por lo menos adelantarle, probablemente que el tema es tratar de darlo de una manera que sea comprensible. No obstante, yo les voy a dejar un material para efectos que lo tengan presente, que les pueda ayudar a resolver las dudas, porque a veces en una sola charla no se puede abarcar tanto material. De manera que el notario tiene una serie de funciones, que corresponden en términos generales a al tema de las declaraciones extrajuicio, a la autorización de las escrituras públicas cuando tienen que afectar los derechos reales, y posteriormente a unas funciones iniciales que tiene el notario. Con el tiempo se le fueron acumulando otra serie de funciones que corresponden a lo que se llama la jurisdicción voluntaria, temas de competencias de derecho de los jueces civiles municipales como los jueces civiles del circuito. Entonces, tenemos un notario a la cual, dentro de los que más confianza la sociedad tiene después del Ejército Nacional, son los notarios en las estadísticas que hemos visto. De manera que para descongestionar la administración de justicia, cada día más, con más problemas y dificultades para terminar un proceso, entonces se le vinieron trasladando una serie de funciones donde el notario ya realiza matrimonios, divorcios, liquidación de las sociedades, liquidación de las sucesiones, corrección de nombres, capitulaciones matrimoniales. De manera que lo que corresponden a una serie de funciones implican una serie de obligaciones y una serie de deberes. Esta correlación que existe resulta que en el incumplimiento de esos deberes por parte del notario, o no la realizarla, o hay una extralimitación de sus funciones, incumplimiento de sus deberes, obligaciones, pues puede generar una responsabilidad de orden disciplinario. Y la que nos interesa aquí es la responsabilidad desde el punto de vista penal. De manera que aquí hago una precisión para aclararles que lo que se le trasladó al notario son las funciones, no el cargo. Por eso hay muchas decisiones en las cuales hace precisión que el notario no tiene funciones judiciales. Lo dice la Corte Suprema de Justicia. En una cápita del capítulo que publiqué
que hoy van a reeditar, que llama responsabilidad penal del notario, traigo ese tipo de sentencias para hacerles claridad que un notario nunca prevarica por acción, nunca. Ante un notario, como no tiene funciones judiciales, no podemos hablar de falso testimonio. Recuerden, lo que se le trasladó al notario fueron las funciones, no el cargo. Eso implica pues una limitación de las responsabilidades y en una serie de sentencias pues para tranquilidad del notario y los consejos que le doy en los consultas o opiniones que me piden, siempre les traigo referencia a esas sentencias para que las tengan en cuenta. De manera que esta serie de funciones implican unas obligaciones. Esas obligaciones pueden generar varios tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad de orden civil si como consecuencia de la función de notario implica un detrimento patrimonial en alguna persona. También tiene una responsabilidad fiscal. Es una responsabilidad con respecto a una carga que nosotros tenemos gratuitamente, que somos agentes retenedores. Y para presionarnos más desde el punto de vista de que estamos haciendo una función gratuita, no faltó el que metieron en el Código Penal que la entrega de esos dineros fuera peculado. Yo en mi criterio, pues tengo mis argumentos para decirle que siempre es un delito de omisión de la gente retenedora. La diferencia entre un peculado y hablar de una omisión es abismal, indicándole que en la una de entrada hay privación de la libertad. Pero eso es cuestión de que precisemos conceptos, porque defender un notario no es fácil, porque eso no se enseña en las universidades, y lo que hace un notario hasta es bastante ignorado también por parte, a veces por parte de los fiscales. Suelo dictar algunos cursos en la fiscalía y me sorprende que el fiscal tenga en mente la función del notario como la función de un notario de municipio. Frente a la actividad que hace un notario de primera o segunda, donde tenga una, dos o cuatro, o como en Bogotá, 10 o 15 o más empleados. Eso tiene connotaciones de también limitaciones a la responsabilidad penal. De manera que cuando hablamos de la responsabilidad del notario, siempre va a implicar a la que nos interesa. Hemos hablado de la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad penal que me interesa, pero también hay una responsabilidad, si esto no es suficiente, con el gremio. Nosotros tenemos una responsabilidad porque como colegio tenemos una responsabilidad de buen nombre de la institución frente a propios y extraños. De manera que el notario anda cargado de responsabilidades para todo. Y todo lo investigan, desde la fiscalía, todos los entes que quieran revisar la DIAN, pues es una tarea que no es nada fácil. Cuando les indico que la responsabilidad del notario está fundamentada en dos elementos. El primero es el que tiene la existencia de un delito, de un hecho punible, de una conducta contraria que está al derecho, a la ley, y que está regulada en el Código Penal. En términos generales, para la gente, el delito es lo que hay en el Código Penal. No. Desde el punto de vista de la dogmática, lo que hay en el Código Penal son descripciones de conductas prohibidas o permitidas. Pero ahí todavía no podemos decir que hay un delito. Para que exista un delito y podemos relacionarlo como el elemento primero para efectos de poder condenar a un notario, es necesario que reúna desde el punto de vista de la dogmática ese delito, ese concepto de delito, unos requisitos o unos elementos sin las cuales no podemos decir que existe delito. Este conocimiento de la dogmática penal es universal. Esto en España, en Alemania, en donde ustedes, siempre que se trata de un país respetuoso de los derechos fundamentales, siempre que estemos hablando de una democracia, estos argumentos, estos principios se respetan a cabalidad. De manera que cuando hablamos de estos elementos que les voy a indicar,
que cada día van evolucionando porque el proceso del derecho penal va evolucionando. Ya lleva más de 250 años que van evolucionando conceptos, se van corrigiendo, y de esta manera lo que se busca es que en el derecho penal de entrada, que es bastante injusto, pues por lo menos cuando se aplica una pena se respeten los principios fundamentales del debido proceso, el derecho a la defensa, a la contradicción, a un juicio justo, en la cual se le presuma a la persona o se le tiene y se le trate como inocente. De manera que ese es el primer elemento. El segundo es el segundo tiene que ver con determinar quién es el autor o el partícipe de ese hecho. Es necesario establecer que se presentó una falsedad de documento, que el notario no entregó el dinero que le correspondía en el término que le correspondía, que se presentó la alteración o la pérdida se presentó el cambiazo, en este caso que el notario participó. De manera que en estos casos tenemos el hecho y entonces vamos a establecer quién fue el que lo cometió. Entonces ahí tenemos el segundo elemento, que es el autor y el partícipe del hecho punible. De manera que cuando hablamos de la autoría es porque esa es la principal. La participación es un elemento accesorio. No podemos hablar de vincular a nadie. Se le ocurriría vincular a una persona como determinador o como cómplice de una conducta si primero no definimos quién fue el autor. Entonces, eso es accesorio. Esto parece que fuera tan claro, pero ustedes recordarán muchas personas del secretariado de la guerrilla que ya murieron en aquella época, hace muchos años. Todos fueron vinculados como determinador. Todo eso generaron nulidad posteriormente después de investigaciones de 15 años, 20 años, porque es que no se puede llamar a alguien como determinador si primero no nos indica quién es el autor. De verdad que estos dos elementos son fundamentales y quiero hacer una referencia al procedimiento para que vean que esto es así. Esto no es que el notario cometió el hecho y entonces ya para todos es responsable. Es necesario que a través de un proceso penal en el sistema acusatorio colombiano queden claramente determinados esos dos elementos. Solo para señalarles, voy a hablarles de solamente 3 audiencias dentro del procedimiento penal para establecer cómo se determina la responsabilidad penal del notario. La primera es cuando en el artículo 287 del procedimiento nos dice que cuando se formula la imputación. Entonces nos dice que se formula la imputación o el fiscal la puede hacer cuando los elementos materiales de prueba, las evidencias físicas, los informes legalmente obtenidos, expresamente dice el código, se pueda inferir razonablemente. Tengan pendiente esto, inferir razonablemente dos elementos: que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Entonces, observen que ya vamos de la mano de los dos elementos. Dos elementos fundamentales que van a correr por todo el procedimiento hasta que lleguemos a un juicio y se establezca la responsabilidad o la inocencia de esa persona. Cuando hablamos de estos dos elementos, quiero decirle que si dentro del proceso el delito que está investigándose desaparece, porque es que no hubo tal apropiación del dinero, sino que se explica dentro del proceso que al notario entregó el dinero el sábado, pero por vericuentos de los bancos, pues solo entró el dinero el día jueves de la semana entrante. Se explica eso y queda claro de que nunca fue la intención. Recuerde, comportamientos que realiza el notario desde el punto de vista de los delitos tienen que ser dolosos, intencionales, que nunca tuvo la intención y que fue otra la causa por la cual no recibieron los dineros en el momento oportuno. Si es así, pues decae esa investigación. Y eso es cuando lleva a que hay que terminar el proceso o precluirlo, porque ningún juez va a condenar a una persona cuando no existe delito. Es posible también hablar de la autoría del autor. Si nosotros llevamos un proceso y dentro de ese proceso tenemos el autor del hecho, que es el notario,
pero que no quiera, pero se murió. Pues ¿a quién le vamos a aplicar la pena? Entonces decae el proceso y es una causal de cesamiento, de cesar la investigación o precluir la investigación. De manera que esos dos elementos van de la mano. Y si pasamos a la siguiente audiencia, audiencia de acusación o escrito de acusación, porque es un sistema acusatorio híbrido con escritos, entonces pasamos al escrito de acusación. La ley nos establece que se puede presentar el escrito de acusación cuando también de los elementos materiales de prueba, evidencias físicas, informes legalmente obtenidos, aquí se dice que se puede afirmar con calidad de verdad que la persona es autora o partícipe del hecho punible que se investiga. Utilizará otros sinónimos. Expresamente el código dice que la conducta existió y que el imputado es el autor. De manera que, si vamos siguiendo paso a paso, y me salto la audiencia preparatoria, pues llegamos al juicio público y contradictorio, donde el juez, en el artículo 381, nos establece para dictar una sentencia condenatoria. Entonces, para que un juez penal pueda dictar una sentencia condenatoria, nos tiene que referir que debe tener con las pruebas allegadas al proceso, al juicio, porque en el juicio es cuando se determina la existencia de las pruebas. Una vez que se ha hecho el debate, un conocimiento más allá de toda duda de que la persona, dos requisitos otra vez que venimos hablando, existe un delito y el acusado es la persona que lo cometió. De manera que una vez que en el juicio oral y público se determine la culpabilidad de la persona, es cuando podemos hablar que la persona, en este caso que estoy hablando del notario, es responsable penalmente del hecho que se le investiga. De manera que determinar la responsabilidad de cualquier persona, de un notario, implica todo un procedimiento con todas las garantías. De manera que si esos dos elementos son los que interesan al derecho penal, para efectos desde el punto de vista que lo que interesa a ustedes las preguntas es, entonces desde el punto de vista de la dogmática, ¿en qué consiste la teoría del delito? Y posteriormente la teoría del autor. Entonces vamos a ocuparnos de esta primera parte, en la cual pues por supuesto que tengo material en fichas, pero que por el tiempo pues no pude colocarlas, pero yo con seguridad se las facilito. Hablemos del delito. El delito, de acuerdo a la ciencia en la cual ustedes se puedan definir o de acuerdo al criterio de las cuales ustedes pueden hacer referencia, consideramos el delito para la iglesia es un pecado. Para la criminología es un comportamiento anormal. Pero todas esas definiciones acá no nos sirven desde el punto de vista de lo que importa es lo que diga el derecho penal. El derecho penal en el artículo 9 del código nos dice que para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Aquí ya nos traen los elementos, luego si ya tenemos los elementos de la conducta, de la tipicidad, la antijurídica y la culpabilidad, nos corresponde entonces hacer una precisión en qué consiste estos elementos. ¿Qué implican desde el punto de vista de la teoría que explica cada uno de estos conceptos? En derecho penal, generalmente los autores siempre tratan de hacer una definición tratando de ser novedosos, tratando de descubrir el agua tibia, y entonces muchas veces cuando se les indica que estudian para un examen, a veces veo muchos tratando de leer a Jacobs o a Roxin, que se contradicen, son alemanes que han tenido mucha influencia, pero que nos pueden dar precisiones de los conceptos, pero antes de copiarlos, nosotros también en Colombia, como en todos los países, tenemos conceptos ya definidos de lo que es cada uno de estos elementos. De manera que vamos a hacer referencia, en primer lugar, a lo que es la conducta.
Recuerden, la conducta, para que exista un delito se requiere primero que exista una conducta. De la conducta, que es el primer elemento, vamos a predicar de esa conducta lo que es la tipicidad, la anteuricidad y la culpabilidad. Todo el derecho penal hasta nuestra época es todo un proceso de evolución. Cada vez que aumenta la ciencia, el conocimiento de cómo la gente comporta, cómo piensa, cómo lo hace, cómo se determina, el derecho penal va retomando esos conocimientos para ir decantando estos conceptos. Vean que aquí en toda esa evolución que hemos tenido, en el año 80, el código del 80, tendríamos una serie de delitos como la bigamia, por ejemplo. Existía en esa época, el rapto, yo no sé si ustedes recordarán esos conceptos. De manera que también teníamos un proceso en aquella época que era propio de un sistema inquisitivo, un sistema donde yo fui fiscal en esa época, hace muchos años, donde trabajaba los sábados, eso es mucho tiempo, donde el fiscal era juez. Hoy en día ustedes a lo mejor estudiarán el nuevo sistema y eso no le cabe en la cabeza que un fiscal sea bueno. Yo fui fiscal en esa época y era juez, y era un total absurdo donde yo mismo me revisaba mis audiencias y determinaba en los autos si yo me había equivocado. Yo no me quedé, por supuesto, un fiscal en esa época no se equivocaba. Entonces ordenaba la detención y la captura del primero que se presentaba. Entonces era una época oscura que cambió con un sistema acusatorio que es mucho más garantista, donde todos estos conceptos sí se van a tener en cuenta, sí se valoran, porque esto hay que plantearlo en la audiencia pública y hablando. Anteriormente era escribiendo, copiando lo que decían los alemanes, que no sabíamos ni qué decía con esas malas traducciones, pero a la gente le encantaba que pasáramos 50 páginas sobre un caso, y entonces eso es lo que llamaban derecho penal. Entonces hablemos de la conducta rápidamente para hacer referencia, para dejar un tiempo para las preguntas. La conducta es el Código Penal siempre se refiere a conducta, comportamiento, hecho, actuación, lo que nos quiere recordar que en Colombia tenemos un derecho penal de acto, de comportamiento. Entonces, el artículo 29 de la Constitución nos dice que una persona será investigada por los actos o comportamientos que realice. ¿Por qué hablamos de un acto? Haciendo un paréntesis, porque existió un derecho penal de autor. Un derecho penal de autor donde el bien jurídico tutelado era, por ejemplo, en el sistema alemán nazi, el sentimiento del pueblo alemán. ¿Qué es eso, el sentimiento? Pues es una cosa tan abstracta que el que no era rubio, no medía 1,80, pues entonces se entendía que no pertenecía a la raza aria, de manera que los judíos, negros, homosexuales, lo que sean, no necesitaban ningún proceso penal y directamente los enviaban a un campo de concentración. Entonces veas que hemos evolucionado, aunque ese concepto de derecho penal de autor no se ha desprendido todavía, porque cuando deteníamos a una persona en aquella época, hoy ya se ha morigerado un poco, pero cuando no teníamos más argumentos que decir para detener a una persona, le decíamos que era peligroso. Que era peligroso, pues porque no tenía una persona que no tenía recursos, una persona que muchas veces era de la calle. Entonces ese concepto no crea que se ha cambiado, sino que algunos ya no, porque hoy en día hay un juez de garantías, pero eso muchas veces se terminaba utilizando. De manera que la conducta y el comportamiento en derecho penal se puede hacer de dos maneras. Uno desconoce el Código Penal porque usted hace un comportamiento o no sé, bueno, lo voy a que dar a aceptar porque me está tapando la vista. Bueno, entonces le indicaba que el comportamiento criminal se hace de dos maneras. Porque usted hace, entonces decimos que hay una acción. O porque usted no hace, estando en la obligación de realizar para evitar que se produzca el resultado, y estamos hablando de una omisión. Me explico. Uno puede causar la muerte a alguien accionando un arma. Hay una acción. Pero también puedo causar la muerte no haciendo y se produce la muerte. Como la enfermera que no aplica la insulina y se produce la muerte del anciano. Como la persona que está cuidando responsable, porque esa es
lo que se llama la posición de garante, un sujeto activo calificado, de velar que el niño que usted está cuidando no se lance por el balcón, no se pase. Si yo no hago, observen, si yo no hago, estoy produciendo un resultado muerte. De manera que de las dos maneras, cuando usted hace, como cuando usted no hace, en el derecho penal hablamos de la acción y la omisión. Pero en derecho penal no toda acción importa o es un hecho relevante. La acción relevante en el derecho penal es aquella que sea voluntaria. Hay muchas definiciones. La que suele decirse y es aceptada es un comportamiento humano dependiente de la voluntad humana, dependiente de la voluntad, de manera que produce una consecuencia. Ese concepto de acción generalmente envuelve el concepto de voluntad que nos trae el finalismo. Ese concepto de voluntad es lo que interesa al derecho penal para que esa acción. Por eso es que cuando hablamos de los elementos son así ordenados y en esos criterios como una especie de embudo, que yo no puedo hablar de culpabilidad si primero no defino si hay acción para el derecho penal. Son encadenados. Yo no puedo hablar de la tipicidad si primero no descarto que el hecho sea típico. De manera que estos criterios son encadenados y hay que resolver el primero para pasar el segundo, para pasar el tercero y llegar al cuarto para poder establecer la existencia de un delito. Cuando hablo de acción, eso es lo que interesa al derecho penal para que sea una conducta relevante. Me explico, porque más que decir qué es la acción y la voluntad, pues es el realizar el comportamiento consciente de que yo estoy cometiendo un acto ilícito. Pero, ¿por qué hablo de que la acción es ese concepto involuntario? Porque hay elementos donde se da la ausencia de la acción. Todos estos elementos ya son reconocidos por decisiones de la Corte, por la doctrina. No hay acción o no se manifiesta usted acción cuando usted comete el hecho como consecuencia de un caso fortuito o una fuerza mayor. Cuando usted es impulsado a realizar un comportamiento que le causa un daño al otro. Cuando su vehículo es arrasado por una avalancha y con ella atropella a las personas que tenía delante. Usted no tiene voluntad de causar la muerte. Cuando esos elementos se determinan que no hay voluntad, para el derecho penal se dice que no es un hecho relevante, por lo tanto no amerita ninguna investigación. Es decir, la investigación se realiza, pero para efectos del proceso penal. Eso es un caso donde un juez no va a condenar. Entendiendo que en el sistema acusatorio, el fiscal en este sistema, cuando formula la imputación, la idea es que tenga tanta claridad sobre el proceso y los autores que si es posible antes de llegar a una sentencia, llegue a una negociación. Es decir, en la mentalidad de un sistema acusatorio, un fiscal no formula la imputación si no tiene por lo menos unos elementos suficientes para decir que va a ganar el caso. En nuestro país, pues, podría indicar que eso no sucede, pero esa es la idea. De manera que otro caso donde no hay acción, para darles un ejemplo, son aquellos actos en los cuales hay movimientos instintivos de defensa. Los movimientos instintivos de defensa son movimientos en los cuales se afecta el sistema nervioso exterior y el organismo de la persona termina reaccionando violentamente frente al acto que le está causando daño o lo está perjudicando, de manera que cuando nos movemos por los instintos, la mente no. Se dice que el movimiento no es voluntario. Cuando le colocan una plancha caliente en la mano, usted no espera a pensar cómo la retiro, sino inmediatamente, y en ese movimiento puede herir, lesionar a otra persona. Si usted está leyendo un libro incunable, un libro que se lo han dejado, y en ese momento se produce lo que no había ocurrido, una hemorragia nasal y destroza ese libro, pues no hay daño. Hay una acción que produce un perjuicio que será de orden patrimonial, pero para el derecho penal no hay voluntad de realizar el daño. Por lo tanto, en esos casos se dice que hay ausencia de acción. Hay otros casos que podría manejarle como ausencia, que la dogmática los trae.
hay uno particular, por ejemplo, el sueño profundo. Si una persona, bueno, está con la esposa y en su sueño profundo sueña que boxea y le pega, bueno, es posible que no estemos hablando de una acción porque no hay voluntad. El problema es que el juez se lo crea. Pero bueno, ese es el ejemplo para que vea que mientras no haya voluntad, no interesa este hecho al derecho penal. El otro caso es la conducta que se realiza por omisión. El artículo 25 del Código Penal establece que si una persona está en la obligación de deber jurídico de impedir el resultado descrito en una conducta típica y no lo hace, responde por la pena correspondiente como si lo hubiera hecho, como si hubiera actuado. Omitir también. Para esos casos, cuando se habla de ese tipo de omisión, siempre el sujeto activo va a ser la persona que tiene la posición de garante. El padre frente a los hijos, el director del colegio frente a los alumnos o la persona en la cual usted se compromete voluntariamente o por convenio realizar esa protección de evitar ese resultado de lesiones o muerte que se puede producir. La segunda elemento en los cuales podemos hablar para definir este concepto de delito, el segundo es la tipicidad. Ya hemos pasado entonces que en este caso la acción es voluntaria, el sujeto quería causarle, era consciente, conocía que la voluntad iba a traer una finalidad que es la que buscaba con la acción, causar la muerte, lesionar, falsificar, quedarse con el dinero, etcétera. En esos casos, cuando este hecho determinamos que se interesa el derecho penal, entonces cuando predicamos si esa conducta interesa a analizarla desde el punto de vista de la tipicidad. La tipicidad es el segundo elemento. La tipicidad es un juicio de valor, un juicio de adecuación, donde la acción que estamos investigando encuadra dentro de la conducta que establece la norma penal. Si una persona cometió un peculado o la omisión del agente retenedor, si ustedes observan los elementos, casi los dos se encasillan en los dos tipos penales. Pero hay que establecer las diferencias en cuál se establece. Esto que parece tan fácil de la adecuación a veces no es fácil. Tengo una sentencia donde el fiscal condenó una falsedad en documento. Inicialmente habló de falsedad en documento privado, luego alteración del documento, destrucción del documento, falsedad de testimonio. En el circuito, fue el circuito, pasó al tribunal y el tribunal consideró que no era falsificación de documento privado, sino era falsificación de documento público, fraude procesal, falso testimonio. Y esta sentencia es una perla porque la Corte Suprema de Justicia en su conocimiento dijo que no había ningún delito. Entonces, quiero decir que esto no está, en derecho penal no está todo hecho. En cada caso hay que estudiarlo. Esto no es simplemente que usted cometió el hecho y ya está escrito. Porque si una persona, incluso causando la muerte a otro, si el hecho está justificado en legítima defensa, no es delito. Por eso es que hay que archivar el proceso, no hay que esperar a una audiencia que alguien lo diga cuando está claro esa circunstancia. De manera que cuando hablamos de la tipicidad, estamos hablando de un elemento que determina o complementa el principio de la legalidad. Nula crimen sin el eje, es decir, que no hay delito si primero no está descrita la conducta. Esto también parece que fuera de perogrullo y que fuera muy fácil. Ustedes recordarán el caso en el caso que investigaron a unos soldados porque encontraron unas caletas de dinero y ellos en su trabajo, en sus actividades, encontraron ese dinero y aprovecharon y se quedaron con esa suma de dinero, con esas morrales llenas de dólares que algunos no conocían ni los dólares y se repartían el dinero pesado porque no sabían algunos ni contar. De manera que
esa conducta, para colocarles un ejemplo, no estaba en el Código Penal. De manera que, revisando el derecho disciplinario militar, solo daba lugar, lo que yo explicaba en alguna vez, daba lugar era 8 días de suspensión nada más. Pero iniciaron todo un proceso, una investigación, demoraron todo un tiempo para que posteriormente el superior indicara que ese delito no estaba en el Código Penal y no existía. Por eso lo hicieron posteriormente, 5 años después, o crearon el tipo penal, el que los servidores públicos que encontrando en su trabajo los dineros se queden con él, los guardian o los... Bueno, entonces tuvieron que crear ese tipo penal. Entonces la tipicidad fundamenta el principio de la legalidad y del principio del no, de que no existe delito si previamente no está determinado en el Código Penal. Es posible que el delito no exista. Antes no existía el acoso laboral como delito. El acoso sexual no era delito. Y en nuestro país no hay ninguna política criminal, de manera que ustedes leen una nueva ley y al último dice, y es delito, vamos creando tipos penales. O simplemente hay unos artículos como existían en el Código del 80. Por ejemplo, la bigamia. La bigamia era delito. El rapto era robarse la novia para casarse. Todos estos comportamientos existieron. La homosexualidad era un delito aquí en Colombia. De manera que esos comportamientos desaparecieron. Explico el caso de la bigamia, por qué desapareció. Pues en lo que tengo documentado solo conozco un delito nada más que hayan condenado por bigamia. Entonces el legislador pues terminó derogando ese tipo penal. En los argumentos que se daba se decía, ¿qué más pena le podemos colocar a un sujeto que tiene 2 suegras? Entonces terminaron por acabar con ese tipo de conductas y no quiere decir que a medida que evolucionamos cambian los conceptos y entonces vamos mejorando. Cuando hablo de la tipicidad se quiere referir a los tipos penales. Tipicidad viene de tipo. El tipo es la descripción que hace el legislador de una conducta reprochable y punible. Es decir, lo que hay en el código no son delitos, lo que hay en el código son tipos penales. De manera que para analizar este segundo elemento, quiero referirme en una forma muy general, estoy hablando, de 2 conceptos. La estructura del tipo penal, y esto sí apréndanselo de memoria, que esto sí sale. Tipo penal tiene unos elementos objetivos y unos elementos subjetivos. El tipo en los elementos objetivos tiene unos sujetos, una conducta, un objeto y un nexo causal. Elementos objetivos. ¿Por qué se llaman objetivos? Porque es lo percibimos por los sentidos y es la manera como se prueba en forma directa e indirecta la existencia de todos estos elementos. Si estamos hablando de un homicidio es porque alguien, un sujeto que hizo y otro que lo padeció. Porque hay una conducta que se llama matar. Y usted no puede matar, lo puede hacer salvo que esté en unas circunstancias que el código lo permita. Estado de necesidad o legítima defensa. En el caso del objeto, pues el objeto jurídico en este delito, pues es el bien jurídico tutelado que es la vida, la propiedad, la administración pública. Y la relación de causalidad, que en la fiscalía llaman nexo causal, es porque hay delitos que son de mera actividad y otros son de resultado. Los delitos, la mayoría, salvo los de mera actividad, falso testimonio, injuria, calumnia, la mayoría son de resultado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una acción y tiene que haber una consecuencia. Lo que usted hizo tuvo como consecuencia. Entre ese que usted hizo y el resultado tiene que haber un nexo causal que llama relación de causalidad. La relación de causalidad es lo que implica que me permite imputarle a otro algo que usted realizó. De manera que en estos delitos, incendio, lesiones, todo ese tipo de delitos, es necesario establecer esa relación de causalidad. Los 3 elementos objetivos. Antes de referirme un poco a ellos, les recuerdo la tipicidad subjetiva también suele salir en esas preguntas, que son, recuerden, dolo,
culpa y preterintención. Recuerden, dolo, culpa son las formas de tipicidad subjetivo. Uno puede descrestar a cualquiera, una audiencia, y decirle el dolo es un elemento subjetivo de la tipicidad y por lo tanto no hay delito. Ya con eso ya uno se luce. Entonces, hablemos de estos dos elementos. Primero, no quiero guiarme mucho por esto porque estamos de afán. En cuanto a los elementos subjetivos, el primero es los sujetos. Siempre en el derecho penal es un comportamiento que realiza una persona con respecto de otra que la padece. De manera que siempre hay un sujeto activo, el que hace, y un sujeto pasivo, el que la padece. El sujeto activo llamado, algunos le llaman, ya no les dicen sujeto agente porque los estudiantes entendían que era el policía. El sujeto activo, es el que realiza el comportamiento criminal. Es el que realiza la conducta descrita en el Código Penal. Se le llama sujeto activo y puede ser uno o pueden ser varios. Y el que la padece, el que la sufre, se llama víctima o perjudicado. En el sujeto pasivo, el que es la víctima del delito es el titular del bien jurídico. En este caso, la muerte, el titular de la vida es el que mataron. El perjudicado son todos los familias, los hijos que dependían económicamente de esta persona. Por eso, frente a la muerte de una persona, lo que se busca por parte del responsable dentro del proceso civil es la indemnización que corresponde a los recursos que aportaba la víctima a su familia. De manera que claramente uno es la víctima y el otro es el problema. Se suelen confundir, pero es necesario precisarlo en esos dos conceptos. Con respecto a los sujetos. El sujeto activo en el Código Penal generalmente es el que, dice, el que matare, el que se apropiare. En términos generales, o muchas veces la expresión es los que. Entonces, cuando el Código Penal se refiere a esto, quiere decir un sujeto cualquiera lo puede cometer. ¿Por qué? Porque son lo que llamamos delitos comunes. Pero cuando muchas veces el Código requiere, el derecho penal requiere que determinada conducta la realice una persona con una cualidad especial, pues solo quien tenga esa conducta, esa cualidad, esa situación especial, le vamos a llamar sujeto activo determinado. Y ese sujeto activo determinado, pues lo dan las circunstancias. Por ejemplo, en el aborto tiene que ser una mujer embarazada. En el infanticidio, pues tiene que ser una mujer embarazada, con una inseminación artificial no consentida, o en estas circunstancias, solo ella, la madre, puede causar la muerte del menor dentro de los 8 días siguientes, y en el infanticidio es un homicidio especial donde la pena no supera más de 6 años. Vea que están matando a un niño, un indefenso, pero en circunstancias especiales el Código Penal no es ajeno a la situación social y humana de las personas. Entonces puede determinar ahí ese tipo de cosas. En el caso del aborto, solo lo puede cometer es la mujer que esté embarazada. En el delito de peculado, en el delito de prevaricato, en el delito de cohecho, el delito de concusión, el delito de omisión del agente retenedor, se requiere la calidad especial de ser servidor público. Debe tener esa calidad para efectos de poderle realizar la correspondiente imputación del delito de prevaricato o de cohecho o de peculado o agente retenedor. De manera que si no tiene esa calidad especial, si una persona se lleva los dineros del tesorero, pues es un particular, ha cometido un hurto agravado. Pero a él no podemos decirle que ha cometido el peculado porque no tiene una función pública. Esto cuando veamos la autoría, la pregunta es, ¿cómo investigamos a un tesorero, a un servidor público, que con ayuda de un particular, los dos sacan el dinero que tenía cuidando, custodiando el tesorero? Los dos son coautores, pero el uno tiene la calificación y el otro no.
Pues les adelanto que eso aquí en nuestro Código Penal, como siempre, resolviendo problemas que en derecho penal se llaman intraneos y extraneos, delitos especiales, pues aquí le dieron un machetazo y dijeron, bueno, inventaron lo que llaman el interviniente. Eso no es, si sale el interviniente, no es ninguna figura de autoría y participación, sino una manera de resolver un problema frente a los delitos especiales. En cuanto a los sujetos activos, pues pueden ser varios. Cuando en un delito se puede cometer por una sola persona y en ellos colaboran varios, estamos en la figura de la participación que se llama la coautoría. Pero cuando el tipo penal exige para que se realice la necesidad de una pluralidad de personas, estamos frente a un delito, a un elemento que corresponde al delito y no hay coautoría. Por ejemplo, en la azonada, por más piedra que tire uno solo, no es azonada. Entonces se requiere que el código establece, como en la azonada, en la rebelión, se requiere que sean varias personas y allí no hablamos de coautoría. Podemos hablar de unos elementos mucho más graves, por ejemplo, del concierto. Explico. La coautoría se organizan 2 o 3 personas para cometer un delito. En el concierto se reúnen 2 o 3 personas para cometer varios delitos. Esa es la diferencia con respecto a estos conceptos del Código Penal. Adelanto. Segundo elemento, la conducta. Estamos hablando de la tipicidad objetiva. La tipicidad en la conducta, cuando me refiero a la conducta, no es para repetir de que es por acción o omisión. Aquí lo que quiero decir es que la conducta es el comportamiento que existe en el tipo penal respectivo de hacer o no hacer, que está definido por un verbo rector. Entonces, el tipo penal es una oración gramatical que hay un sujeto, un predicado, unos complementos, unos elementos normativos, unos elementos subjetivos, y todo se acude por parte del legislador para efectos de precisar qué es lo que se quiere sancionar. De manera que siempre que revisemos un tipo penal, lo primero que tenemos que establecer es cuál es el verbo rector dentro de la conducta. Hay unos son muy fáciles: matar, apropiarse. En la estafa, aprovecharse de la situación de error, el engaño a otra persona. Pero lo que se condena aquí es sacar provecho de esa conducta, donde a la persona se le mantiene un verbo, en engaño, otro verbo, pero estos verbos complementan lo que se quiere sancionar. Hay otros tipos penales, como por ejemplo el narcotráfico tiene 20 más o menos 20 o 30 conductas, en las cuales van desde la donación y cualquier verbo que signifique que acude el legislador para evitar que la conducta por cualquier lugar puede ser impune. El terrorismo también tiene una serie de verbos rectores. De manera que este segundo elemento tenemos que determinarlo, porque eso es lo que vamos a decirle en la formulación de la imputación. Usted causó la muerte, usted se apropió, es decir, utilizamos el verbo rector. Hay tipos penales que tienen varios rectores, varios verbos rectores. Por ejemplo, en la concusión, solicitar, pedir, exigir, coaccionar, son varios verbos con el fin de sacarle dinero a una persona. El funcionario público, para que se acuerden de la concusión, es sacudir al usuario para que entregue dinero, para intimidarlo a través de la autoridad que tiene la persona. Y de una vez les aclaro el cohecho para que lo tengan como referente. En la concusión es una actividad unilateral, mientras en el cohecho es un convenio. El cohecho es un convenio donde usted tanto me recibe, porque yo tengo también mi beneficio de lo que usted haga. Usted me vende la función y yo se la pago. En el caso de la conducta, pues muchas veces el verbo rector no es suficiente, por eso traen elementos subjetivos. Por ejemplo, que complementan, ayudan o describen el comportamiento que queremos sancionar, para que quede claro. Recuerde que en el derecho penal la tipicidad tiene que ser muy clara. Una tipicidad que no encuadre en el hecho que cometió la persona, pues no se adecua y por lo tanto puede resultar en una nulidad de todo un proceso.
Les decía que en la conducta como el hurto, en el que llama el que se apropia de un mueble con el fin de obtener un provecho, de manera que el elemento subjetivo del verbo hurtar es aprovecharse, pero la finalidad es obtener un provecho. Pero si yo le hurto los cuadros de mi amigo que es muy tímido para exhibirlos y entro a su casa y los sustraigo y mi finalidad es darle buena fama a mi amigo, pues yo no cometo hurto porque no tengo la finalidad de aprovecharme. Cometeré violación de domicilio, pero no el hurto. Es apenas un ejemplo. 2. El objeto. 3. El objeto dentro del elemento objetivo significa aquel elemento que se quiere proteger por parte del tipo penal. El objeto es el bien jurídico que se protege. El bien jurídico está en todos los capítulos del Código Penal y está, por ejemplo, el de la vida, el de la propiedad, el de la administración pública, la fe pública, delitos contra el Estado. Entonces, todos esos son títulos que se protegen a través de los diferentes tipos penales. La vida se protege sancionando el homicidio, el aborto, lesiones personales. La propiedad se protege con el delito de hurto, el abuso de confianza, con la estafa, en una serie de delitos, de manera que el objeto debe ser. ¿Qué me interesa respecto de que tengan en cuenta el objeto? Porque si hablo de bien jurídico, es lo que voy a proteger cuando hable del tercer elemento. Estoy hablando de la tipicidad. Cuando hable de la antijuricidad, voy a hablar del bien jurídicamente tutelado. Y entonces, en el derecho penal aquí todo se relaciona. Lo importante en el derecho penal es encontrar siempre la solución. No importa la definición que le hagan, no importa la clasificación, lo que me importa a mí es determinar la solución en cada caso. Pero eso sí, dentro de la dogmática penal. El cuarto elemento, hemos hablado del sujeto, la conducta, el objeto. El cuarto es el nexo causal. Y el nexo causal es el que establece la relación de causalidad. La causa son todas las condiciones que dan lugar a un resultado. De manera que en los delitos de resultado tiene que haber una acción, lo que produjo el resultado. Eso nos va a determinar el nexo causal en los delitos de resultado. Necesariamente tiene que probarse esa relación de causalidad. En muchos casos es fácil. Si alguien le dispara, bueno, no quiero hacer mención a una muerte reciente, pero si alguien le dispara en el pecho a una persona, en el corazón, pues nadie va a dudar, ni siquiera a veces se menciona para analizar este tipo, pero nadie va a ver que los disparos fueron la causa de la muerte. Aunque la muerte no suceda ahora, sino dentro de un mes, pero esa fue la causa, las lesiones que produjeron la muerte. Si no muere la persona, estamos hablando de una tentativa de homicidio de acuerdo a donde se hicieron los disparos o una lesión personal. De manera que en estos casos, no, pues, pero les voy a dar ejemplos en los cuales dirán ustedes cuál es la solución, porque entonces se nos complica el concepto de la relación de causalidad, solo para dejarle apenas un planteamiento. Una señora quería causarle la muerte a la vecina y entonces le dio una cápsula de veneno, pero la señora no se murió envenenada, sino atorada porque se ahogó con el agua, con la pastilla que se estaba tomando. ¿Cómo determinan la relación de causalidad en ese caso? Una señora eh, quería mucho a su hijo, pero al enterarse que había sido lesionado en la calle, el solo impacto le causó la muerte. El que causó la lesión debe responder por la muerte de la señora. Entonces, todo esto son casos donde la relación de causalidad no es suficiente, y en estos casos, cuando hablamos de la relación de causalidad, para resolver estos asuntos, la doctrina ha traído lo que se llama la imputación objetiva, que es el coco de los exámenes, que eso ya es un tema especial para establecer que la relación sea, la imputación sea lo más justa a una persona. Les doy un ejemplo, el tiempo se me está acabando. Le doy un ejemplo para ver cómo se solucionan estos casos con estas teorías. O un paciente entró a una clínica
y el médico, por falta de cuidado, pues terminó aplicándole la anestesia A, cuando a ese paciente, por el tipo de sangre y otros elementos, tenía que aplicarle la anestesia B. Él le aplicó la A, pero para él tenía que ser la B. En la relación de causalidad está dada, por supuesto, usted fue el que lo inyectó, fue el que le causó la muerte, pero en la investigación se determinó que la persona sufría determinada enfermedad que así le hubieran aplicado la anestesia que fuera, igual si hubiera muerto. De manera que en este caso la imputación no se le puede hacer al médico. ¿Por qué? Porque igual si hubiera muerto. Esto que se lo digo en esta palabra, todo es un planteamiento teórico que no es del caso ahorita complicarlos. Como hablé de la tipicidad objetiva, quiero hacerle una precisión sobre la tipicidad subjetiva, que es el dolo, la culpa y la preterintención. Recuerden, estos elementos tienen que reunirse para hablar de la tipicidad. Y el dolo es la intención de voluntad, la intención, la voluntad de que realizar el comportamiento criminal. El dolo implica conocimiento y voluntad. Conocimiento porque usted debe saber lo que es causar la muerte. Conocimiento porque usted debe saber que está quedándose con dinero ajeno. Y la voluntad es porque usted, conociendo, usted quiere querer, usted quiere realizar el comportamiento. De manera que lo lógico siempre es que antes de querer uno algo, usted tiene que conocerlo. Alguien, profesor, decía que hay una excepción, los que se enamoran por internet y luego, bueno, que sin conocer a nadie. Pues un derecho penal no funciona así. Usted debe tener, por eso se llama dolo, la intención. Como usted tiene la intención de querer matar y efectivamente lo consigue, la pena máxima que está en el dolo son 60 años por homicidio. Pero al lado del dolo, hay otras formas de dolo que es el que trae el código del artículo 22 del Código Penal, que es el que llama, digamos, dolo directo. La persona tiene conocimiento y quiere la realización del comportamiento. Pero cuando usted tiene conocimiento y existe la posibilidad de causar ese resultado, pero usted el comportamiento lo deja al azar de que suceda o no suceda, es lo que llama el dolo eventual. Usted conoce, pero usted realmente no quiere el comportamiento criminal, pero lo deja al azar. Ejemplo, por eso es que en alguna ocasión el fiscal estableció que todos los borrachos que cometían un accidente de tránsito los tenían que imputar por dolo eventual. Implica no por imprudencia, no por negligencia, porque está demostrado que el que conduce bajo el efecto del alcohol tiene reducidas los elementos o los sentidos para efectos de percibir la velocidad, el sonido, para efectos de simplemente decirle que fue un descuido o una imprudencia. ¿Por qué? Porque cuando el hecho es con culpa, se prefiere hablar siempre de imprudencia, se prefiere hablar siempre de negligencia, se prefiere hablar de descuido para no confundir culpa con culpabilidad, que eso sucede en el derecho disciplinario, que con todas las críticas que hemos realizado a ese sistema, ese sí es un sistema inquisitivo propio de la escuela del causalismo que duró 19 años en Colombia y confundían el derecho disciplinario con dolo y culpa. Ustedes habrán escuchado decir que culpabilidad es dolo y culpa. Eso no existe, eso no es cierto, eso ya está superado. Eso era en el código disciplinario. Por eso es que el derecho disciplinario, con esos criterios de que dolo y culpa, es decir, que son lo mismo, se condena fácilmente a cualquier persona. Simplemente nos saltamos a la torera el cuarto elemento, que es la culpabilidad. Y eso ya está superado. El dolo hace parte de la tipicidad. Y esto no es que uno lo diga acá, eso es los grandes maestros del derecho penal alemán y la jurisprudencia de los mejores pensadores ya lo tienen claro, que si se analiza de esta manera, evitamos equivocaciones y injusticias. Si el dolo es conocimiento, y si yo no tengo conocimiento y yo no me equivoco respecto a los elementos del tipo, pues está incurriendo en un error. Si el error es invisible, excluye el dolo y si por lo tanto no hay tipicidad y por lo tanto no hay delito. Si el error es vencible, me van a castigar
por imprudencia, por falta de cuidado, por falta de información y me condenan como una imprudencia si el delito permite ese tipo de culpabilidad. Por ejemplo, no hay daño culposo, de manera que esa conducta queda en impunidad. La diferencia entre dolo y culpa es que en la culpa sí podemos hablar de una culpa grave, de una culpa leve, y eso determina la cantidad de pena. Si el dolo es la máxima sanción que se aplica a un comportamiento, por ejemplo, homicidio 60 años, en la culpa o la imprudencia la pena puede no superar más de 8 o 10 años, de acuerdo a las circunstancias en que se presente. Por eso muchos casos dentro de una justicia que se presenta dentro del proyecto van a revivir aquella situación donde los delitos imprudentes que no sean graves pueden negociarse o pueden simplemente pagarse el daño causado. De entre ellos está también el homicidio culposo. Homicidio culposo es el causado por imprudencia, pero en el ejemplo que es colocado, si está bajo el efecto del alcohol, siempre se va a considerar aquí o en España, en Alemania, como una conducta dolosa, no simplemente una culpa grave, porque eso implica una pena menor. Hay muchas formas de culpa: negligencia, imprudencia, falta de cuidado, el de incumplimiento del deber objetivo del cuidado que usted debe tener, incumplimiento de los reglamentos, etc. La tercera forma de elemento de tipicidad subjetiva es la preterintención. En la preterintención es un elemento que está en nuestro código, pero la preterintención significa un dolo seguido de culpa. La preterintención se da cuando la intención, el hecho excede la intención de la gente. Quería lesionar, pero se le causó la muerte. Quería solo empujarlo, lesionarlo con una herida menor, pero se va hacia atrás y se parte el cráneo. De manera que la preterintención es exceder la intención de la gente. Homicidio preterintencional, aborto preterintencional, abandono de un niño, de un menor desvalido que se sigue la muerte. Solo hay 3 o 4 conductas preterintencionales, por eso hay muy poca teoría sobre esta forma de preterintención. Excede la intención de la gente. Bien. Preguntas, sigo con la antijuricidad. ¿Cómo estamos? Muy ¿De bien. tiempo? Doctor Álvaro, muchas gracias. Yo creo que preguntas, por favor. Bueno, yo les voy a decir, quería hacerles un planteamiento, indudablemente muy resumido, propio, elementos básicos para responder a esas preguntas. Yo les voy a dejar un material de cada uno de los capítulos del delito del autor y de los delitos que puede cometer el notario, para efectos de que puedan diferenciar rápidamente lo que es un peculado, diferenciarlo de un abuso de confianza o de un hurto, diferenciar lo que es la concusión del cohecho. El trabajo lo hago de tal manera que solo revisando los delitos que puede cometer el notario los puedan comparar. Por ejemplo, en el peculado, apropiación, de uso y culposo. Aprendiendo solamente el de apropiación, ya ustedes pueden diferenciar los otros, que son muy fáciles. Casi lo único que cambia es el verbo rector. En el cohecho siempre se confunde con la concusión. Lo que se busca allí, le van a preguntar siempre, es si el delito estamos en un delito de concusión o del cohecho. Y dentro del de cohecho, pues hay formas de cohecho: propio, impropio, por dar o ofrecer, cohecho aparente. Pero insisto, aprendiéndose una sola forma, facilita que puedan diferenciar los otros. El peculado con la omisión del agente retenedor, el delito de, siempre va a salir o le van a preguntar sobre el delito de falsedad ideológica en documento público. Recuerde, falsedad ideológica siempre es un documento formalmente válido que contiene falsedades total o parciales. De manera que en la escritura es el documento formalmente válido, pero el contenido y las palabras allí expresadas
no corresponden a la verdad. Mientras que la falsedad material en documento público es hacer un documento parcial, total, quitarle notas, letras, colocarle fecha, agregarle un número, es una falsedad material. Entonces la idea en este contexto es pues que tengan ese material, que se les facilite, pero que no se concentren tanto en este tema porque lo 90% de estos exámenes siempre van a ser el derecho civil, el comercial, notariado, registro. Una recomendación. Yo en el libro que publico la semana entrante, ya seguramente lo pueden conseguir en Amazon. Es un libro que la idea es que el que más pueda pues tenerlo, no tengo vocación de vender, vale por ahí $5 el libro, vale más un café en tinto, un café de Valdés. En ese libro están los 3 capítulos que he desarrollado y aparte de eso, mecanismos de defensa del notario y un capítulo final sobre la experiencia de cómo pasar exámenes con éxito. Esto lo he explicado en los cursos que dicto en maestría y ha valido. Les recomiendo que tengan en cuenta que se entrenen antes del examen de las preguntas de relación y de postulado. Relación y postulado. Salen preguntas de test, de respuesta múltiple, de relación y de postulado. Para efectos de la evaluación, las de test valen 3 puntos, las de respuesta múltiple valen 5 puntos y las después de relación valen 8 y la máxima es de postulado 10 puntos. Generalmente salen 20 preguntas, 25 preguntas. Esas son las que definen todo un examen por el alto valor que tienen. La idea es no pasar el examen, sino superar la barrera de los 800 puntos para estar en el concurso. De manera que lo que quiero facilitarles es los elementos necesarios y no se detengan, sino a establecer los elementos del delito, los elementos del autor y los elementos correspondientes a los delitos que puede cometer el notario. Son muy precisos, pero la idea es diferenciarlos y no confundirlos. Probablemente esto me da para seguir hablando, pero tampoco vamos a abusar del cansancio de ustedes de la jornada a esta hora, pero yo les facilito ese material. Si tienen alguna pregunta o alguna Doctor, sí, ahí tenemos una pregunta por el chat de la Notaría Única de Aguachica, Cesar. Dice, diga. doctor, usted señaló que el notario no podía ser sujeto activo de prevaricato por acción. Sin embargo, me asalta una duda de si el notario, al actuar como conciliador, servidor público, permite que se cometan excesos en la conciliación y se perjudica Bueno, evidentemente los derechos de ciertos intransigibles. bueno, no tengo aquí la norma precisa porque a veces estos hay que hablarlos con la norma. Prevaricato es realizar un comportamiento contrario a la ley cuando usted dicte una sentencia, una resolución o de un concepto. Ninguna de estas 3 cosas da el notario. Hay algunos ya más pasados, porque esto lo digo con fundamento en la jurisprudencia, de las decisiones de la sentencia de la Corte que traigo también en el texto, en el libro que hace rato está publicado. Me explicaban y por qué no puede prevaricar, porque es que el notario no da conceptos, no da dictámenes, no dicta sentencia ni actos administrativos. El notario no es juez, no es funcionario público, no dicta actos administrativos. Contra el notario no se presentan recursos ni se le exige dentro de sus actuaciones, decisiones que tome. Lo único que hace el notario es autorizar, pero autorizar está lejos de emitir un concepto. De manera que si no puede hacer. Mi posición, y siempre insisto con fundamento en la norma, el notario no tiene funciones judiciales ni siquiera conciliando. Algunos consideran que el notario sí tiene, no, se plantea, claro que si nos salimos dentro de una conciliación absurda donde usted va a perjudicar y defraudar los derechos de una persona dentro de ella, ya es que está cometiendo es un acto criminal, ya está cometiendo un acto que raya con el derecho penal. No estará tomando una decisión, pero sí está comprometido en un fraude que está cometiendo. Entonces, ese es un criterio personal, pero fundamentado. Ahora,
Prevaricato por omisión, pues sí, porque si el notario no realiza su función en la demora, etcétera, es una forma de prevaricar por omisión. De manera que esos conceptos hay que tenerlo en cuenta. Yo les decía también, y alguien me decía, que el falso testimonio no se da en la notaría, no se da en las notarías. El falso testimonio es en actividades administrativas, judiciales, no me acuerdo qué otro, pero no frente a situaciones donde el notario no tiene esas funciones, ni es judiciales ni administrativas. Por lo tanto, decisiones, yo los remito a esas sentencias porque son elementos que sin necesidad de hacer tantos estudios para la defensa de un notario, simplemente acuden a la máxima autoridad que es Consejo de Estado, Corte Constitucional y sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Son elementos que de entrada cualquiera pues, que diga esto me va a decir, pero es que esto es que usted siempre defiende los notarios o su posición. Sí, mi posición es la de defensor, pero con fundamento siempre lo hago. Yo no descarto, doctor, que si más adelante me permite, yo les puedo seguir colaborando. Yo no tengo ningún inconveniente en hablarles de pronto más adelante sobre los delitos que puede cometer el notario. Pero igual yo les envío todo ese material que tengo para efectos de que se preparen en ese examen, que es una buena oportunidad. Les digo, este es el único concurso que veo que está bien definido. Estudian administrativo, constitucional y penal en lo que tiene que ver con el notariado. Eso nunca lo había dicho. El anterior, los que tenemos experiencia, lo hicimos. Eran 12 o 14 temas abiertos, hasta creo que derecho aduanero, derecho tributario, entraba. Y los otros temas son muy concretos, de manera que a los que están aspirando y están motivados a eso, pues los animo a que estudien y que lo que a mí me ha dado resultado, estudien códigos actualizados. Eso es le digo, en mi oportunidad que hice preguntas para el CAES en esa época, uno no se puede salir de lo que dice el código, ni puedo hablar de la doctrina ni nada, porque cada autor dice un pensamiento, pero lo que diga el código, eso sí es, y punto, ahí está todo. De manera que después de los códigos, pues lean todos los libros que quieran, pero una orientación es esa. Yo hoy en día los códigos que yo he visto, pues todos tienen un índice, unas clasificaciones, unos cuadros signóticos, les permite la facilidad de estudiar. Doctor Doctor Ricardo. Doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas, muchas gracias por su extraordinaria conferencia. Usted con sus 7 libros nos va a honrar en la Feria del Libro desde el 25 de agosto al 5 de septiembre, pero hay mucho interés por conocer el libro de la responsabilidad penal del notario, que es en el que vamos a hablar de la semana entrante, ¿verdad? Sí, sí. Yo de todos modos lo voy a colocar no se los envío en forma digital porque eso se me vuelve un problema, pero sí lo pueden bajar creo que lo van a colocar en Amazon. Allá tengo otros libros, son libros que no pasan de $5, de manera que no se trata de vender aquí libros, sino que pues lo tengan. Yo le dedico un capítulo que me pidieron en ese libro. Ese libro ya está editado hace unos 5 años. Lo he remodificado, aclarado. Y en la última dejo un capítulo de los consejos que a mí y a muchos de los que están en los 10 primeros puestos de los concursos les he preguntado cómo han hecho y lo que transmito allí son consejos. Lean lo que eso da resultado. No solamente para efectos del concurso, sino de la entrevista. Además, traigo preguntas que salen de acuerdo a cada tipo de pregunta, con la explicación de cuál es el sentido en las cuales pueden ustedes identificar rápidamente una pregunta. Y el Recuerden. título del libro, doctor, ese libro con las preguntas, ¿es el de la responsabilidad o qué Sí, título va a sí, tener? le dedico un capítulo final donde hago unas preguntas y les explico cómo es la técnica de la respuesta. Es y les digo, nunca vayan a presentarse un examen sin saber la técnica de la pregunta de relación y de postulado. Hay gente que fracasa porque pretende aprender esa técnica cuando está haciendo el examen. Eso no, tiene que ser un genio
para que en el examen ustedes le den la propuesta. Recuerde que la pregunta la retiene uno para responder las 3 preguntas siguientes, pero en las posteriores ya uno se le olvida, estando 1 hora escribiendo, pensando, termina uno por confundirse y realmente han estudiado, saben el conocimiento, pero también hay que ayudarse con estrategias para efectos de que les vaya mucho mejor en ese examen. Claro, el objetivo central es que el mayor número de notarios de carrera, interinos, encargados que están participando de estos ciclos de conferencia, ganen las notarías. Por eso el esfuerzo del Consejo Directivo de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano es lograr 10 o 12 martes de capacitación y para nosotros ha sido un honor que la primera conferencia sea la suya. Hay el notario único de Machetá, Cundinamarca, el doctor Germán Botello, por favor. Doctor Germán Botello. Doctor Botello, lo escuchamos, por favor. Él también viene de ser juez de la República, es un hombre muy estudioso y muy inquieto intelectualmente. Estamos atentos, doctor Germán. Bueno, si el doctor Germán Botello no hace uso de la palabra, les recordamos que de hoy en 8 días a las 6 en punto de la tarde tendremos la conferencia del doctor Juan Carlos Vargas Jaramillo sobre el proceso de sucesión en notaría. Nuestro agradecimiento al doctor Álvaro Márquez, un agradecimiento a la totalidad de los notarios y notarias y empleados de todas las notarías que han participado en un número cercano a los 170 personas en la noche de hoy. Doctor Márquez, muchas gracias. Bueno, muy agradecido y comprometido para enviarles ese material que seguramente les va a facilitar esta materia. Recuerden que esta es ajena al conocimiento de los que estudian civil, los que estudian administrativo, pero hay que resolver esos con elementos básicos y no dedicarle tanto tiempo a esto, pero sí tenerlos claro de manera que lo que le he hecho es un resumen por cada capítulo y ya se los enviaré. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la invitación. Muchas gracias, doctor. Estaremos para todos, presentes muchísimas acá. gracias. Muy Listo, amables. pues. Gracias.